A ver, ¿qué pueden tener en común un mito griego de hace miles de años, un manual de psicología y la Biblia? Pues más de lo que parece. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar la figura del narcisista, pero desde una perspectiva espiritual. Todo arranca en la antigua Grecia con el mito de Narciso, un joven tan pero tan hermoso que se enamoró de su propio reflejo en el agua y fue incapaz de apartarse. Se quedó ahí, mirándose, hasta que se consumió. De esa historia de autoadoración, de ahí nace el término que usamos hoy. Yéndonos a la psicología, cuando esta conducta se vuelve extrema, se le llama trastorno de la personalidad narcisista. Básicamente se sostiene sobre 3 pilares: un sentido infladísimo de la propia importancia, una necesidad casi desesperada de admiración y una falta de empatía, o sea, de poder conectar con los demás. Pero, a ver, ¿qué significa esto en la práctica? Vamos a desglosarlo desde el punto de vista clínico, para entenderlo bien. El Manual de Referencia para la Psicología, el DSM-5, nos da una lista de criterios. Para que alguien sea diagnosticado, debe tener al menos 5 de estos rasgos de forma constante. Y no hablamos de un mal día, sino de un patrón de vida, desde creerse superior y especial hasta explotar a otros sin remordimiento. Es un cóctel que, al final, termina dañando todas sus relaciones. Ahora, aquí viene algo súper interesante. No todos los narcisistas son iguales. Está el abierto, que es el clásico que nos imaginamos, ruidoso, arrogante, siempre queriendo ser el centro de atención. Pero luego está el encubierto, que es mucho más sutil. Puede parecer tímido, hasta sensible, pero por dentro arde el mismo fuego de superioridad, solo que busca esa validación de formas mucho más manipuladoras. Ok, salgamos un momento de la clínica y viajemos a un texto mucho más antiguo. La Biblia no usa la palabra narcisista, claro, pero describe este comportamiento con una precisión que asusta, solo que le da otro nombre. Este es, digamos, el diagnóstico bíblico. Proverbios no lo ve como un trastorno, sino como un pecado raíz, la soberbia. La altivez de espíritu. Esta es la condición del corazón que, según las Escrituras, siempre viene justo antes de la caída. Es ese deseo profundo de ser el centro del universo, de ser como Dios. Y fíjense, esta comparación lo deja clarísimo. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, describe cómo serían las personas en los últimos días. Y es un espejo. Lo que la psicología llama sentido de grandeza, Pablo lo llama soberbia. La necesidad de admiración es vanagloria. La falta de empatía es ser sin afecto natural. La correlación es escalofriante. Entonces, aquí es donde chocan los trenes. El camino de la fe cristiana y la mentalidad narcisista van en direcciones completamente opuestas. La salvación cristiana pide 3 cosas: arrepentimiento, o sea, admitir que uno se equivocó; humildad, que es someterse a Dios; y un nuevo nacimiento, que significa morir al propio ego. Cada uno de estos pasos es una muralla gigante para alguien cuya vida entera se basa en proteger y alimentar ese mismo ego. Ahora llevemos este análisis a un lugar muy específico y a veces peligroso: la iglesia. Porque es aquí donde el narcisismo puede ponerse su mejor disfraz. Es una pregunta fuerte, lo sé, pero hay que hacerla. Porque a veces, justo en el lugar que creemos más seguro, es donde la manipulación se vuelve más refinada. El narcisista espiritual no presume de su dinero o su poder. No, presume de su santidad. Usa el lenguaje de la fe, los versículos y los actos de servicio como una máscara para ocultar su verdadera necesidad, control, admiración y estatus dentro de la comunidad. Es una fachada de piedad que esconde un corazón totalmente centrado en sí mismo. Este engaño puede ser muy sutil, pero para entender la magnitud del peligro, veamos un caso extremo pero real: la historia del asesino BTK, que aterrorizó a Kansas por décadas. Esta era su máscara. Dennis Rader no era un bicho raro, al contrario, era un pilar de su comunidad. Presidente del consejo de su iglesia, un esposo, un padre. Su propia hija lo describía como un buen hombre. Su fachada era simplemente perfecta. Y detrás de esa máscara, la oscuridad absoluta. Durante más de 30 años, ni su familia ni su iglesia sospecharon nada. Es un ejemplo terrible,
pero nos enseña hasta dónde puede llegar el engaño cuando se usa la piedad como disfraz. Bueno, frente a algo así, la pregunta es obvia. ¿Qué se hace? ¿Cómo se responde? La respuesta no está en nuestra propia fuerza, sino en la sabiduría de las Escrituras y en el ejemplo que nos dejó Jesús. Jesús nos dejó un manual de instrucciones, por así decirlo. Nos dijo que fuéramos prudentes como serpientes y sencillos como palomas, o sea, amables sí, pero no ingenuos. Nos enseñó a fijarnos en los hechos, en los frutos, no en las palabras bonitas, a proteger nuestra paz sin gastar energía en gente que solo busca hacernos daño, y nos mostró que a veces la respuesta más sabia es el silencio, o simplemente poner distancia. Y de hecho, después de describir todos estos rasgos que hoy llamaríamos narcisistas, el consejo de Pablo es increíblemente directo. A estos evita. Protegerse no es ser poco cristiano, a veces es un mandato bíblico. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta, la que sostiene todo este análisis. ¿Pueden estas dos cosas, narcisista y cristiano, coexistir de verdad en la misma persona? Para entenderlo, pensemos en lo que es un oxímoron. Son dos palabras juntas que se contradicen, como hielo ardiente o silencio atronador. Bueno, la expresión cristiano narcisista suena mucho a eso, ¿no? A una contradicción en sus propios términos. Miren esta comparación, es que no podría ser más clara. El narcisismo se basa en el yo primero. El cristianismo genuino, en la muerte a ese yo. Uno busca su propia gloria, el otro, la gloria de Dios. Uno manipula y explota, el otro sirve. Son caminos que van en direcciones opuestas. Con todo esto, la conclusión parece casi inevitable. Una persona puede ser muy religiosa, ir a la iglesia, saberse la Biblia de memoria, incluso creer que es salva. Pero ser un verdadero seguidor de Cristo implica una vida de rendición, de humildad y de una transformación que es, justamente, lo contrario al narcisismo. Y cerramos con esto, que quizás es la herramienta más importante de todas. Porque, seamos honestos, todos tenemos momentos de egoísmo. La diferencia es la dirección, la trayectoria. Un cristiano que lucha con su orgullo está en un camino de arrepentimiento, buscando cambiar. Un narcisista que usa la fe como disfraz no busca cambiar, solo busca perfeccionar su máscara. Poder distinguir entre estas dos realidades es clave para nuestra salud, tanto espiritual como emocional.